amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Me ven ustedes con un fondo divertido, un fondo alegre y dulce, es un fondo de Navidad. Ya este fin de semana hemos colocado en casita nuestra Navidad. Ustedes dirán que adelantada que es Verónica, pero no. Lo que pasa es que, como yo ya les he comentado en ocasiones anteriores, en mi casa se acostumbra a poner entre el 10 y el 15 la Navidad, porque hay veces que me da la chispa y cambio la decoración, ciertas cosas, y lo que ya no voy a usar procuro regalar a quien lo necesite. Entonces es por eso que me adelanto para ver qué voy a cambiar y qué va a seguir. Y pues también los videos de mi calendario de Adviento de este año vamos a hacerlos a partir de hoy, para que Dios mediante hasta finales de noviembre ya estén todos los 24 videos que quiero compartir con ustedes, y no me pase lo que en años anteriores, que me agarró el tiempo por tanto trabajo y ya no pude cumplir con lo prometido. Y pues ahora vamos a tejer un lindo gorro de Jack Skellington. No sé si lo pronuncié bien, pero es un personaje bandido al que no le gusta el Halloween y se apodera de la Navidad, según lo que me ha contado mi hijo, y él me viene pidiendo desde hace rato que se lo haga, y lo voy a compartir con ustedes, así que manos al tejido. Los materiales que vamos a usar para tejer este lindo gorro son lana jazmín en color blanco, una madeja. Tengo aquí lana jazmín en color negro, un poquito nada más, porque es para los ojitos y la sonrisa. Acá tengo una lana suiza en color vino. Tengo esta lana que es lana bucle para el borde del gorrito de Santa de nuestro esqueleto. Una borlita en color blanco. El gorro lo vamos a tejer con crochet de número 3.5. Y el borde para el gorrito de Santa con crochet número 5. Vamos a usar tijeras, aguja lanera, separador de puntos, y no me puede faltar mi cinta métrica para ir midiendo el tamaño de mi gorro. Vamos a empezar tejiendo un gorro de base con el color blanco. Voy a hacer un aro mágico y dentro de él vamos a tejer 8 puntos altos. Paso el hilo y subo con 2 cadenitas, y el resto, que serían los 7 puntos altos, vamos a seguirlos tejiendo normalmente. Así. Una vez que he terminado mi vuelta con 8 puntos, vamos a cerrar el aro mágico con cuidado de no fruncirlo mucho. Y nos vamos al primer punto. Y para cerrar con punto deslizado no voy a pasar por aquí, por la cadenita, sino sobre el punto, en esta cadenita de aquí. Así. ¿Sí ven? Entonces paso por ahí el hilo y cierro con punto deslizado. Ahora voy a subir 1 y 2 cadenitas y ahí mismo voy a tejer un punto alto, y luego sobre los puntos que vienen voy a tejer 2 puntos altos ahí mismo. Es decir, que si mi primera vuelta yo tengo 8 puntos altos, la segunda vuelta va a ser con el doble de puntos, es decir, 16 puntos. Y a la vez, obviamente, este hilito lo voy perdiendo. Así. 2 puntos sobre cada punto anterior. Ya tengo
2 puntos sobre cada punto anterior y están 16 puntos altos. Ahora voy a repetir en la tercera vuelta lo mismo que hice en la segunda. Como les dije, no voy a pasar el crochet por aquí, por el centro de la cadenita del primer punto, sino en la cadenita que está de costado, así. Ahí paso el punto deslizado y vamos a subir con 2 cadenitas. Ahí mismo tejo mi punto alto y esta vuelta la hacemos, como les dije, igual a la anterior. 2 puntos altos sobre cada punto, así. 1 y 2 ahí mismo. 1 y 2 ahí mismo hasta terminar la vuelta. Súper facilito. Ya terminé mi segunda vuelta haciendo 2 puntos sobre los anteriores. Ahora, igual que ya terminamos las anteriores vueltas, voy a irme al punto, a la cadenita que está de costado, paso y subo con 2 cadenitas. Y ahora vamos a alternar. Es decir, que voy a tejer un punto en un espacio y en el siguiente 2 ahí mismo. Uno y en el punto que viene 2 puntos ahí mismo, es decir, punto y aumento. Luego 1 y luego 2. Luego 1 y 2 en el mismo espacio hasta que terminemos nuestra vuelta. Ya he tejido mi vuelta alternando 1 y 2, 1 y 2. Ahora cerramos de la misma manera en el puntito de costado, en la cadenita. Y subimos 2 cadenitas y vamos a alternar aquí 2 puntos seguidos y 2 en un espacio. Tejemos el siguiente punto entonces y luego 2 puntos ahí mismo. Luego 1, 1 y 2 en el mismo espacio. Luego 1, 1 y 2 en el mismo espacio. Vamos a seguir subiendo de aumentos, es decir, que termino esta vuelta con 1, 1 y 2 en el mismo espacio. La siguiente va a ser 1, 1, 1 y 2 en el mismo espacio. Luego 4, luego 5 y así vamos a aumentar, pero hasta la medida que sea necesaria. Es decir, que el contorno de mi cabeza es de 55 centímetros. ¿Dónde está? Por aquí, 55. Entonces, para yo sacar la base de mi gorro, vamos a hacer lo siguiente. Esos 55 centímetros yo los voy a dividir por 3.14 y me va a dar un total de 17.50. ¿Sí? Ese es el diámetro que va a tener mi circunferencia de 17.50. Entonces, cuando hayamos hecho
las vueltas necesarias, vamos a seguir con nuestro trabajo. Miren, amigas, qué lindo que queda mi círculo. Yo les había dejado hace tiempos un video de cómo tejer un círculo perfecto, y aplicando esa técnica, la verdad que sale muy bonito. Entonces aquí tengo yo la medida que necesito. Me han salido 18 centímetros de diámetro, pero no importa, porque acuérdense que al dividir me salió 17.51 y algo de milésimas, que eso no va realmente a marcar tanta diferencia, porque luego vamos a ir tejiendo ya sin aumentos, entonces no hay ningún problema en ese sentido, solo son milésimas nada más. Les voy a dejar también en la descripción el link para que ustedes tengan cómo calcular el tamaño de sus gorros. Ahora vamos a subir con 2 cadenitas y aquí ya no vamos a hacer aumentos como les dije, sino que vamos a seguir tejiendo vueltas de puntos altos hasta que hayamos completado 24 centímetros, pero así. Ustedes van a calcular, obviamente esto ya se va a ir cerrando conforme se va tejiendo el gorrito, pero los 24 centímetros obviamente van a salir desde la base. Ahí van a contabilizar los 24 centímetros que tiene que salirles de la altura del gorrito. Miren, amigas, ya estoy casi terminando. Ahorita tengo con esta vuelta 23 centímetros y me faltaría una vuelta más para completar los 24, pero quería hacer un paréntesis para darles una pequeña indicación. Algunas personas me han preguntado y se han preguntado, ¿cómo puedo hacer para que al tejer en forma cilíndrica no se vaya poniendo chueca la línea cuando unimos cada vuelta? Entonces aquí está el truquito. Yo lo hago de esta manera, pongan atención. Terminemos la vuelta con los puntos altos, así. Vamos a cerrar como hemos venido haciéndolo aquí en la cadenita de costado. Voy a subir 1 y 2 cadenitas y aquí en una vuelta yo tejo el siguiente punto aquí, es decir, justo en donde cierro el tejido, ahí, ¿sí? Y termino mi vuelta. Y ya van a ver cómo comienzo la otra vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora les voy a indicar cómo hago la siguiente vuelta. Vamos a cerrar normalmente, como ya les indiqué. Con punto deslizado subimos 2 cadenitas. Ahora, ustedes vieron que en la vuelta anterior el punto yo lo tejía seguido en este espacio. Ahora voy a hacer lo siguiente. No voy a tejer en este espacio, sino en el de al lado. Ahí. Y termino mi vuelta normalmente con puntos altos. Entonces siempre voy a tejer así, alternando. En la una vuelta el punto es seguidito en el mismo huequito, y la vuelta siguiente en el siguiente espacio, así. Una aquí, otra acá, una aquí y otra acá, y ahí ustedes van a ver que no hay costura chueca y está el tejido rectito, prácticamente ni se nota la unión. Voy a terminar esta vuelta para seguir con el modelo del gorrito. Ya terminé mi vuelta y ahora vamos a cerrar el gorrito, pero como es la última vueltita, yo quiero que quede mejor acabado, así que tomo mi crochet y por debajo del punto donde veníamos cerrando, que es este que está de costado,
voy a pasar hacia atrás el hilo, así, y vamos a recortar. Ahí, y listo. Rematamos el hilo y luego con una aguja lanera lo vamos a perder. Ahí está mi gorrito de base. Miren qué sencillo de hacer. Ahora voy a calcular que quede bien cuadradito porque vamos a poner los ojitos y tiene que estar bien puesto. Entonces ahí, si está bien, es la parte de atrás obviamente, pero quiero que quede la costura bien en el centro. Entonces volteamos y vamos a poner los ojitos. Los ojitos son de color negro y es por eso que yo me adelanté a tejerlos, porque al momento de tejer en cámara no se nota lo que estoy haciendo, pero sí les puedo explicar. Yo tejí aquí las 3 primeras vueltas que tejí aquí en el centro del gorro. Es decir, que hice mi aro mágico, tejí 8 puntos altos y luego en la segunda vuelta puse 2 puntos altos sobre cada punto anterior. Es decir, que está el doble de puntos, que son 16. Y luego la tercera vuelta, como hice aquí mismo, 2 puntos altos sobre cada punto anterior, es decir, el doble de puntos de la vuelta anterior. Y hasta ahí me he quedado, ¿sí? Con las 3 primeras vueltas en los 2 ojitos. Ahora vamos a cuadrar por aquí, así, para saber dónde los vamos a poner. Más o menos vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas y ahí vamos a centrar bien bonito y es como van a ir los ojitos. Ahora he dejado la cantidad de hilo suficiente para poder unir. En el otro ojito he dejado un poco más de hilo porque vamos a ponerle la sonrisa calavérica y sus fosas nasales. Entonces con la ayuda de mi aguja lanera vamos a ir pegando los ojitos. Les cuento que estas agujas de plástico me gustan mucho, son súper cómodas para coser. Entonces vamos a ir tomando de cada punto y le vamos a ir dando forma. Vamos a ir pasando por la cadenita de cada punto negro, así. Ahí vamos dándole la forma por todo el contorno del ojito. Va a quedar súper divertido nuestro amiguito. Así, amigas. Toman parte de el gorro y la cadenita de cada punto. Bueno, aquí es un poco difícil ver, pero ustedes se van a dar cuenta al rato de unir las cadenitas que van formándose con cada punto. Entonces de esta manera vamos a terminar de unir el ojito. Una vez pegados los ojitos, y perdiendo obviamente el hilo por aquí así, como ven, debajo de la parte blanquita. Ahora a la altura del ojito vamos a poner la sonrisa. Yo me he saltado 1, 2, 3 y en el cuarto huequito voy a empezar.
Más o menos ustedes deben calcular, porque obviamente aquí no se puede pintar ni nada por el estilo para que no se dañe, pero ustedes ya más o menos tienen que ir marcando con la uña, así, lo que va a hacer la sonrisa, más o menos para que tengan una idea. Queda así, marcado, marcado, y ustedes ya se van dibujando también en la cabeza cómo va a ir, ¿sí? Así. Vayan mentalizando. Y cada dos puntos en una forma inclinada, dándole forma de sonrisa, van a ir bajando así. Así. Así, en forma redondeada. Más o menos siguiendo la ruta donde marcaron. Es una línea casi imaginaria, pero les ayuda bastante. Miren. Así, solamente tienen que darle la forma. Y para que la sonrisa quede así bien alargadita, bien como de un esqueleto mismo, entonces se van saltando dos palitos. Así. Y le van dando la forma de una sonrisa bien así, malévola, que da miedo. Miren. Así, cada dos palitos se van saltando. Y si ven cómo va dando la forma, así, entonces terminemos. Miren, ya tengo la sonrisa y justo por donde marqué con mi dedo. Ahora paso este punto y me voy por aquí, así en forma inclinada. Y voy a ir poniéndole las costuritas de su sonrisa. Es decir, vamos a ponerle lo que supuestamente serían unos labios resecos, así, todo él. Entonces vamos a ir bajando así, poniéndole las costuritas. Son los labios resecos de una calaverita. Ahí se le va dando esa figura, ese aspecto, así todo malévolo. ¿Sí ven? Y queda divertido. Así. Le van dando a ustedes la forma. Y si ven, está todo reseco, deshidratado. Miren cómo va quedando. Entonces así le vamos a ir acomodando estas costuritas sobre la sonrisa. Miren qué gracioso que va quedando. En la parte del centro yo le he acomodado más o menos en una forma como zigzag. ¿Sí? Paso la costura, me salto dos palitos y subo. Paso hacia acá, así, así. Y el resto ya recto como hice acá. Es súper facilito, es cuestión de que se pongan las pilas y nada más. Ahora, vamos a ponerle las fosas nasales y aquí lo que voy a hacer es un remate para que quede un poquito mejor, sin que se frunza mucho el hilo. Para que no me dañe el bordado, me voy a pasar por aquí
por el ojito, así, para que no quede un hilo muy largote encima. Entonces mejor me voy por acá y asimismo voy a calcular la altura a la que le voy a poner la naricita. Y más o menos es por aquí, así. Procurando no fruncirle para que no quede fea las costuras y el trabajo. Entonces ahora me voy a bajar unos 2 espacios y le pongo una costurita. Y ahí mismo le voy a pasar otra costura. Pero no voy a pasar aquí mismo, sino me voy a saltar 2 palitos y voy a para hacer la otra fosa. Entonces asimismo de manera inclinada me voy por aquí, paso una costurita y ahí mismo paso la otra y está listo. Ahora solamente lo que tenemos que hacer por acá es un remate y listo. Sin fruncirle para que no se nos dañe. Y eso es todo. Vamos a recortar. Y ahora está listo nuestro jack para ponerle el gorrito navideño. Ahora vamos a hacer con el color vino el gorro navideño de jack. Vamos a hacer un aro mágico, paso y vamos a tejer 1, 2 cadenitas y tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5, porque con las 2 cadenitas primeras sería el punto número 6. Vamos a cerrar nuestro aro mágico y como hicimos anteriormente, me voy a ir al puntito, a la cadenita de costado para cerrar con punto deslizado. Voy a subir 1 y 2 cadenitas y vamos a poner 2 puntos en cada punto anterior, así. Así, 2 puntos sobre cada punto anterior. Y una vez tejidos 2 puntos sobre el punto anterior, vamos a cerrar así mismo en el punto de costado con un punto deslizado. En esta vuelta subimos 2 cadenitas y tejemos una vuelta con un punto sobre cada punto anterior. Punto sobre punto.
Ahora nos vamos al punto de costado en las primeras cadenitas para cerrar con punto deslizado, y en esta vuelta vamos a alternar tejiendo un punto alto y dos en un espacio. Aquí subimos con 2 cadenitas y sobre el siguiente espacio tejemos 2 puntos ahí mismo, así. Luego un punto y luego 2. Una vez alternada mi vuelta con un punto y luego 2 en un espacio, cierro en el punto de costado con punto deslizado. Subo 2 cadenitas y en esta vuelta voy a tejer un punto sobre cada punto anterior. Y luego de terminada esta vuelta, cierro como he venido haciendo en el tejido y vamos a hacer la siguiente con un punto y 2 en un espacio, un punto y 2 en un espacio, y así voy a ir alternando las vueltas. Luego sería una vuelta solo de punto alto sin aumento, la siguiente 1, 2 y así vamos alternando las vueltas hasta que logremos tener un ancho que nos dé hasta la cuarta vuelta de nuestro gorrito de base. Bien, amigas, yo adelanté ya, como les dije, tejiendo una vuelta punto sobre punto y la otra vamos a hacer un punto y en el otro espacio un punto y aumento, y he tejido a partir de donde nos quedamos 9 vueltas, y siendo la última vuelta la número 9, en este caso tejida punto sobre punto. Luego la última vuelta repetí lo mismo, es decir, una vuelta más, pero ya no con aumento sino punto sobre punto. Entonces a partir de donde nos quedamos están 10 vueltas con esta última. Voy a recortar dejando un poco de hilo para luego unir nuestro gorro y vamos a rematar. Ahora voy a cambiar de crochet y voy a tomar el de número 5 porque voy a poner un bordecito con esta lana gruesita que es lana bucle. Entonces aquí, como es más gruesito el crochet, se va a hacer jetón cada espacio donde pase si tejemos punto sobre punto. Así que la primera vuelta la voy a tejer aquí, dentro del espacio de cada punto. Subo con una cadenita y como este hilo es bien grueso, no voy a tejer con punto alto, sino con medio punto. Tratemos de que este hilo quede por acá, así libre, para luego que nos sirva para la unión. Entonces vamos en cada espacio medio punto, así, medio punto en cada espacio, así hasta que terminemos la vuelta. Bien, amigas, una vez que he terminado la primera vuelta en medio punto, tejí 2 vueltas más. Ahora vamos a pasar el hilo hacia atrás para que quede mejor el terminado y listo. Vamos a recortar y luego ya perdemos ese hilito. Ahora vamos a colocar la borla.
Y lo hacemos de esta forma tan facilita y sencilla. Me voy por aquí. Y listo. Ahí. Y vamos a tratar de asegurar por aquí para que no se vaya a salir. Este otro hilito vamos a amarrarle bien para que quede bien fija la bolita, así, y listo. Miren qué bonito que queda. Ahora vamos a fijar la gorrita sobre la gorra base. Bien, amigas, ahora vamos a fijar el gorrito navideño al gorro de base. Yo les había dicho que dejen hilo de color vino para coser por aquí, pero estoy viendo que no va a quedar como yo pensaba, así que más bien vamos a rematar este hilo para pasar el hilo con el que tejimos el gorro base, ¿sí? Siempre tenemos que ver la forma en que quede mejor nuestro trabajo. Entonces aquí únicamente para que no se eche a perder vamos a rematar. Y mi hijo ya está esperando su gorrito porque él me lo ha venido pidiendo desde el año pasado, les comento. Como les dije en un principio, pero ya saben ustedes que hay veces que con tantas cosas que vienen en esta temporada ya no se puede hacer todo a la vez. Es por eso que ahora he tomado la precaución de adelantarme para no estar en apuros. Ahí. Por aquí quiero hacer una puntadita para que el gorrito quede así, doblado a un ladito. Vamos viendo que esto esté bien centradito. Aquí está. Así. Y le doblo un poquito para hacer una pequeña costurita y nada más. Es a fin de que quede como que estuviera doblado, pero el problema es que si le dejo suelto sin esta costura va a estar feo, no va a tener volumen, no va a tener la idea como yo la quiero hacer. Ahí está. Entonces solamente voy a recortar y voy a hacer un nudito porque no es que necesite estar así tan amarrado tampoco. Así. Y listo. Y ahí ya ven ustedes que queda mejor. Entonces ahora sí, vamos a fijar el gorrito y vamos a coserlo con mucho cuidado, ¿sí? Que quede bien. Tienen que acomodar bien para que en la base cuadre bien todo y puedan unir el gorrito. Ahí, que no quede jetón, que no se vea feo, que se vea bien bonito, bien cosido.
así. Ahí también vemos que por aquí nos quede bien. Y listo. Ahora vamos a pasarle costura por cada cadenita con hilo blanco, obviamente del que hicimos la base. Aquí está. Siempre teniendo bastante cuidado para que les quede bien, para que no les quede arrugado, y más que todo en el momento de usarlo se vea bonito, luzca el gorrito. Vamos a irnos por aquí, así. Y pasamos a la cadenita, porque aquí quiero hacer un pequeño nudo para que no se salga. Vamos viendo, así. Ya. Ahí, esto es con el fin de que no se suelte. A veces el nudo se pasa porque está muy grande el huequito de cada punto. Ahí ustedes van a ir, como les digo, haciendo que cuadre el gorrito. Pasan por debajo, así. Ahí. Y luego por acá. Es con punto de hilván. Y así, con mucho cuidado, vamos a colocar el gorrito. Ya le he unido al gorrito y ahora vamos a rematar. Está súper divertido este muchacho. A pesar de que mi hijo dice que es un amargado, un bien serio, yo no he visto esta serie, solo un video que él me mostró. Pero me parece simpático. Vamos a perder por aquí el hilo y listo. Eso es todo. Este nudito lo voy a pasar también. Bueno, con el crochet lo voy a hacer. Vamos a recortar. Y paso este nudito de aquí hacia atrás para que se vea mejor. Y listo. Ahí está mi gorrito de Jack Skellington. En un ratito ustedes ya van a ver cómo queda puesto en mi hijo, porque aquí no lo pueden apreciar de mejor manera. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que divertido y muy bonito y fácil de hacer? Ahí está, para que ustedes puedan ganar en esta temporada también un billetito y a la vez empezar a hacer sus regalos. Estamos tratando de salir de una pandemia que nos golpeó durante 2 años y medio y todavía sigue por ahí molestando, aunque dando gracias a Dios ya está pasando. Ya quiere irse y espero que se vaya y no vuelva nunca más. Pero hemos quedado golpeados en la mayoría en lo económico, porque no hemos podido trabajar como se debe, y aprovechemos en esta temporada para poder ganarnos un billetito extra haciendo estas cositas. Ustedes ven que es facilito
y pueden ofrecer a sus amigos, pueden ofrecer a su familia y a la vez se pueden divertir. Déjenme en los comentarios qué quieren tejer conmigo en esta temporada. Voy a tratar de complacerles a todos. Por eso es que me adelanté para que estén todos los 24 videos como ya les estoy indicando. Entonces yo voy a seguir haciendo travesuras, voy a seguir buscando qué compartir con ustedes para esta linda temporada. Ya nos vemos, amigas. Bye.